Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Moya y voy a exponer mi guía de patología sobre enfisema pulmonar. Una patología que vimos en segundo parcial cuando estudiamos las patologías de pulmón me pareció muy interesante y pues por eso me gustó hablar de esta enfermedad de mi vida. Iniciando con la tabla de contenidos, presentaré primero las generalidades, algunos puntos clave de la enfermedad, su patogenia. También hablaré de la clínica común que observamos en esta enfermedad y pues terminar con la conclusión, eh, pues remarcando los aspectos claves de la exposición. Iniciando con las generalidades, hablamos o definimos más bien el enfisema, en cualquiera que sean los casos, como el aumento de una cavidad por aire. En este caso hablamos de las vías respiratorias terminales y vemos cómo podemos describir dos principales tipos de enfisema, un centro acinar y un panacinar. El centro acinar, como podemos observar en la imagen, es el que se centra, valga la redundancia, en el bronquiolo respiratorio y este se ve, como observamos en la imagen, pues el alveolo o el conducto alveolar se observa normal y el bronquiolo respiratorio se observa pues dilatado, ¿no? Por el aumento por la lesión de su pared, de todo el tejido conjuntivo y el aumento del espacio. Durante el enfisema panacinar observamos completamente el alveolo conducto alveolar dilatado y pues las porciones proximales un tanto respetadas. Entonces es esta diferencia anatómica principalmente y que encontramos bueno, en estos dos tipos de enfisema que son los principales. Hay más, pero me quise centrar en los principales para pues, también mantener un poco corto esta exposición y también hablar o recalcar que el enfisema centroacinar es 20 veces más común que el panacinar porque el centroacinar se relaciona más al tabaquismo, que por eso lo hace más común, y el panacinar pues tiene una relación o está más apegado a deficiencias congénitas. La comparación entre estos dos, centroacinar y panacinar, es que, bueno, como ya he explicado, el centroacinar se relaciona principalmente con las porciones proximales de estas vía aérea distal o ya terminal, que es el bronquiolo terminal como tal. Se centra en el bronquiolo terminal y también se ve más comúnmente en los segmentos apicales de los pulmones o los lóbulos superiores, pues se ve centrado más en los segmentos apicales. Y el panacinal, aparte de que otra característica o otra diferencia es que este se ve más relacionado con los lóbulos inferiores, pues la dilatación es uniforme y está centrada pues en los acinos, más que en el bronquiolo respiratorio, a diferencia del centro acinar. Hablando de la patogenia, observamos que hay cuatro eh, relaciones, cuatro predisponentes a esta situación de enfisema pulmonar, a que se origine un enfisema pulmonar. El principal es el tabaquismo y a partir del tabaquismo viene esta cascada de situaciones que predisponen a tener enfisema pulmonar. Otra vez, hablando del tabaquismo, bueno, la principal característica cuando es adquirida, cuando es congénita, ahorita explicaré en un esquema cuál es la situación principal, pero cuando es por tabaquismo, vemos que inicialmente hay inflamación por todos las citocinas y los mediadores de la inflamación que producen o bueno, atraen células inflamatorias hacia la región de la vía aérea terminal, los bronquiolos terminales, y pues principalmente iniciamos con inflamación, seguido de un desequilibrio proteínas-antiproteinasa, proteasas, antiproteasas, que las proteasas en sí, las células inflamatorias liberan proteasas y estas pues van a destruir el tejido conjuntivo. Cuando hay antiproteasas, pues esto no sucede, las inhiben, pero cuando son mayores las proteasas, porque normalmente las proteasas pues lo que realizan es el recambio de tejido, pero cuando hay mayor número de proteasas lo que hacen es pues la destrucción masiva del tejido y las antiproteasas no pueden inhibir esto. Hablando del estrés oxidativo, el tabaquismo, el humo del tabaco y también los contaminantes aéreos que encontramos en el ambiente, sobre todo en ciudades industrializadas, producen especies reactivas de oxígeno y estos pues serán liberados por macrófagos y neutrófilos y también ayudarán
al daño del tejido conjuntivo. Y pues infecciones, no es como tal algo que predisponga a tener enfisema, pero sí agrava la situación, infecciones de la vía aérea, eh, que es como la eh, cuarto situación que interactúa con esta enfermedad, pero como había mencionado, no es algo que predisponga al enfisema o que se relacione con el tabaquismo, sino que lo agrava, bueno, produce una situación más grave y más complicada de tratar. En sí, este es el esquema que había comentado al principio, iniciando otra vez con tabaquismo, los contaminantes, y bueno, aún no haya una predisposición genética, también aumentaría la probabilidad de contraer enfisema pulmonar, y pues son todas situaciones que había mencionado ya, el estrés oxidativo, y aumentaría la apoptosis y senescencia del tejido. Las células inflamatorias liberarían mediadores inflamatorios, y también a raíz de esto ocurrió un desequilibrio entre proteasa y antiproteasa. También esto es la situación donde entra la deficiencia congénita de alfa-1 antitrypsina. Antitripsina es una antiproteasa que cuando hay una deficiencia de esta, pues lo que ocurre es que las proteasas van a destruir el tejido como tal, y lo que va a ocurrir es la destrucción de la pared alveolar, destrucción del tejido conjuntivo, y pues va a ocurrir un enfisema como tal, ¿no? A raíz de esta destrucción del tejido conjuntivo, no va a haber fibras elásticas que permitan recuperar su forma original, y va a haber una dilatación por también, como habíamos comentado al principio, por el aire que se va acumulando hasta que no puede volver a su forma original y ocurre el enfisema. Ya que mencionamos la patogenia de la enfermedad, voy a hablar de las características clínicas. En sí, en la imagen de la derecha, bueno, pues, como observaríamos a un paciente con enfisema pulmonar, el clásico, la presentación clásica, lo que conocemos como soplador rosado, ¿no? El primer síntoma sería la disnea, una disnea que sería con un comienzo insidioso, pero poco a poco iría progresando, o bueno, más bien progresa de forma continua. Y cuando hay pacientes que aparte de este daño a los tejidos, normalmente es común observar relacionado al tabaquismo también la bronquitis crónica, el tabaquismo y a los contaminantes atmosféricos, pues esto agravaría la situación. Entonces, en este tipo de pacientes tendríamos tos y sibilancias como síntomas iniciales de la enfermedad. Cuando no hay una situación de tema como bronquitis crónica, el primer síntoma va a ser la disnea como tal. Bueno, iniciando con el cuadro clínico clásico del soplador rosado, observamos una pérdida de peso, e incluso vemos a este paciente quexico bastante delgado. Observamos cómo se marcan todas las uniones eh, esternocostales en la región anterior del tórax. Incluso vemos las costillas bien marcadas, también los pliegues en la clavícula, el cuello. Sí, es una pérdida de peso pues bastante pronunciada. En las pruebas de función pulmonar, pues vemos que el volumen, el FEV1, pues se ve reducido, y el FVC, pues se encuentra normal. Entonces la relación va a ser mayor, ¿no? Si el FEV1 se encuentra reducido, la relación o el índice entre estos dos sería mayor, hablándonos de que hay una afección durante la expiración. Y de las manifestaciones clínicas, pues cuando eh, también observamos en estos pacientes un tórax pues dilatado, aumentado de tamaño, que conocemos como tórax en barril o tonel en barril. El paciente es disneico, hay una expiración prolongada, como habíamos mencionado, o había mencionado que eh, como no hay tejido conjuntivo que permita al pulmón regresar a su tamaño original, pues la expiración va a ser más costosa para el paciente. Y normalmente estos pacientes tienen una posición inclinada hacia adelante, y también lo de soplado rosado es porque estos pacientes en reposo pues tienen una oxigenación normal de la sangre, entonces hay un aumento de la vascularización, y tienen este color típico rosado. Y bueno, es principalmente el cuadro clínico clásico que observamos en esta patología. Ahora hablando como habíamos mencionado, cerrando con algunas eh,
Pues resumen de todo lo que hablé en esta exposición, el enfisema es una enfermedad obstructiva crónica de las vías aéreas caracterizada por la dilatación de los espacios aéreos terminales. El tabaco y los contaminantes atmosféricos provocan una acumulación mantenida de células inflamatorias que pues son fuente de proteas, ¿no? Que son los principales, los que actúan en esta enfermedad dañando el tejido conjuntivo. Los pacientes con enfisema no complicado, como habíamos visto el cuadro clínico anterior, presentan aumento de los volúmenes pulmonares, disnea y una oxigenación normal en reposo. Y pues la muerte por enfisema se da a la insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca. La insuficiencia respiratoria y cardíaca pues muy relacionadas con el aumento del tamaño y también el edema, empieza a haber acumulación de líquido, empieza a haber una insuficiencia cardíaca derecha porque hay mucho volumen sanguíneo relacionado con las arterias pulmonares y por eso ocurre una insuficiencia cardíaca derecha y pues es la principal o las principales causas de muerte en pacientes con enfisema pulmonar. Y pues bueno, esto sería toda mi exposición y pues nada, espero que haya sido de su agrado y con permiso.